Buenos días, hermanos de Iglesia Casa de Gracia. Es un privilegio poder estar este día con cada uno de ustedes. Doy gracias a Dios por este privilegio que me da de poder compartir con ustedes la palabra de Dios en esta mañana. Doy gracias al pastor Walter Colón por este privilegio también que me permite compartir con ustedes este sermón en esta mañana. Yo les invito a que ahí donde están con su familia, que podamos orar, que podamos pedirle a Dios que sea Él quien nos hable por medio de su santa palabra. Oramos. Señor, te damos gracias en esta mañana por este día que tú nos has dado. Gracias te damos porque tus misericordias son nuevas cada mañana y hoy podemos venir delante de ti como hijos tuyos, Señor, a escuchar tu palabra. Gracias te damos, mi Dios, porque hasta aquí tú nos has sostenido, tú nos has sustentado y tú has sido nuestro proveedor en cada momento de nuestras vidas, Señor. En esta hora disponemos nuestra mente y nuestro corazón para que seas tú hablándonos por medio de tu santa palabra, para que sea tu Espíritu Santo iluminando tu palabra, para que nosotros podamos comprenderla de una mejor manera en esta hora. Gracias te damos, Señor, y todo lo que hagamos sea para exaltar y glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Esta mañana quiero que me acompañen al Salmo capítulo 48. Vamos a tener una pequeña introducción para ir al tema que hoy vamos a estar estudiando. Salmo capítulo 48 del versículo 1 en adelante dice: Grande es el Señor y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, su santo monte. Hermoso en su elevación. El gozo de toda la tierra es el monte de Sión. En el extremo norte, la ciudad del gran rey. Dios en sus palacios se dio a conocer como baluarte. Pues he aquí, los reyes se reunieron, pasaron juntos. Ellos la vieron y quedaron pasmados, se aterrorizaron y huyeron alarmados. Veamos a partir del verso 11. Alégrese el monte de Sión, regocíjese las hijas de Judá a causa de tus juicios. Andad por Sión e id alrededor de ella. Contad sus torrentes, considerad atentamente sus murallas, recorred sus palacios para que lo contéis a las generaciones venideras. Porque este es Dios, nuestro Dios, por siempre jamás. Él nos guiará hasta la muerte. El pueblo de Israel fue una de las fuerzas más poderosas a lo largo de la historia. Y en el capítulo número 45 del libro de los Salmos, nosotros vemos que nos describe la majestad y todo lo hermoso que era el pueblo de Israel asentado en aquella tierra a la cual Dios los había llevado. Vemos entonces en este capítulo 45 cómo en el tiempo del rey David, porque específicamente este es el momento, el pueblo de Israel estaba en los mejores momentos viviendo lo que Dios había prometido. Luego del rey David, aquel hombre conforme al corazón de Dios, sabemos nosotros que al morir él viene su hijo Salomón, aquel hombre sabio, el cual mantuvo la gloria de Israel. Pero a la muerte de Salomón, nosotros encontramos en la historia bíblica que el reino de Israel se divide en dos. Se divide en el reino del norte, conocido como Israel, que era constituido de 10 tribus. Y también la segunda parte era el reino del sur, que eran 2 tribus, que era Judá y Benjamín. De ahí en adelante, después de este proceso de división del pueblo de Israel, la vida del reino fue una vida confusa. La idolatría prevaleció y finalmente, por causa de todos sus pecados, como dice la palabra, pues en el año 722, Dios castigó a las tribus del norte. ¿Cómo? Permitiendo que los asirios las invadieran. Los miembros de estas tribus fueron llevados cautivos y fueron deportados y enviados a otras naciones. Por otro lado, en la parte del reino del sur, no aprendieron de la experiencia del norte. Como resultado de sus pecados también, fueron llevados cautivos y deportados. En esa oportunidad, por el imperio babilónico, específicamente en el año 586 antes de Cristo. Esa historia nosotros la encontramos en Jeremías, nos la describe también un poco Daniel. Pero luego de 70 años que el pueblo se mantuvo cautivo
por parte de los babilonios y por el poder de Babilonia con todo lo que ellos hicieron. Dios levanta un nuevo imperio, conocidos como los medos y los persas, los cuales destruyeron a los babilónicos y tomaron el lugar y las tierras que los babilonios tenían. Bajo el reino de aquel gran hombre, aquel gran gobernador, aquel gran rey Ciro, pues Dios usó a Ciro para hacer que su pueblo pudiera regresar a sus tierras y pudieran reedificarse y restablecer el templo del Señor. Cuando entonces Ciro autoriza y permite entonces al pueblo regresar a las tierras, se hizo en varios bloques. El primer grupo regresó liderado por Zorobabel en el año 538. Ustedes han estado estudiando el libro de Esdras y del capítulo 1 al capítulo 6 nos describe entonces ese primer retorno de aquel grupo con Zorobabel. Ellos establecieron los cimientos del templo, pero como ustedes aprendieron, los samaritanos del norte pues se opusieron al trabajo y transcurrieron más de 15 años para que ellos pudieran terminar con dicho trabajo. Luego encontramos un segundo grupo que regresaba entonces a Israel, un grupo que fue liderado ahora por Esdras en el 458 antes de Cristo. Y esto es lo que ustedes estudiaron en los últimos capítulos del libro de Esdras, capítulo 7 al capítulo 10. Cuando llega entonces a Israel, Esdras encuentra al pueblo judío en condiciones deplorables. ¿En qué sentido? Espiritualmente y moralmente alejados completamente de Dios. Por esa razón, Esdras comienza su amplio ministerio. De capítulo 7, 8, 9 y 10 de Esdras, ustedes lo pudieron estudiar. Pero como ahora vamos a empezar un nuevo libro que es la continuación, la segunda parte, vamos a ver en Nehemías cómo lo que Esdras trabajó, la enseñanza de la ley que Esdras hizo, pues tardó alrededor de 14 años para que el pueblo pudiera comenzar a reaccionar y a vivir lo que Dios había establecido. Eso ustedes lo van a ver en Nehemías 8, 9, 10. Ahí van a encontrar. Por último, encontramos un tercer grupo o un tercer momento donde en el tiempo del reinado de Artajerjes I, Nehemías regresa entonces a Judá. Encuentra una ciudad sin murallas, como lo vamos a estudiar. Fácilmente podía ser conquistada y podía ser pues derrotada por cualquier pueblo. Pero más allá de eso, la moral del pueblo se mantenía muy baja, en el sentido que el rico explotaba al pobre, los mismos pecados que habían conducido a la cautividad ahora eran practicados de nuevo. La crisis económica y la ignorancia espiritual era algo que se manifestaba en el pueblo en aquel momento. Así llegamos entonces al libro de Nehemías, que hoy tenemos el privilegio de comenzar. El libro de Nehemías tiene el nombre de su personaje principal. La mayor parte del libro relata sus esfuerzos en pro de su pueblo y de la ciudad de Jerusalén como gobernador de Judá. Este día, hermanos, solo vamos a estudiar el capítulo número 1. Tiene 11 versículos y a este sermón, a esta predicación, yo lo he titulado Humillados y rendidos a Dios. Humillados y rendidos a Dios. En el capítulo número 1 del libro de Nehemías, nosotros encontramos entonces un énfasis muy claro, donde Nehemías acude al Dios supremo, al Dios de los cielos, ante el cual se humilla, ante el cual se arrepiente de sus pecados y reconoce que el Dios es el Dios del pacto, el Dios del pacto con sus padres, a cual busca con misericordia. Para nosotros ese énfasis es muy claro y muy aplicable en nuestros días, porque en los momentos difíciles de nuestra vida, en la ruina, en la crisis, en los conflictos, debemos humillarnos y de rendirnos a Dios como ese Dios supremo, porque reconocemos que solo en Él encontraremos misericordia. Vamos a estudiar esos 11 versos en dos partes. Del versículo 1 al versículo 4, nosotros vamos a encontrar cómo Nehemías se da cuenta de la situación en la que se encontraba el pueblo y la ciudad misma. Y del versículo 5 al versículo 11,
Vamos a ver esa reacción de Nehemías. Específicamente es una oración de Nehemías al Dios de los cielos. Así que yo le pido que busque Nehemías capítulo 1, lo tenga ahí. Y solo quiero mencionar algunos aspectos generales del contexto del libro. El autor del libro, como ustedes lo traen desde el libro de Esdras, pues si se recuerdan, el pastor Walter enseñaba de cómo el libro de Esdras y Nehemías es uno solo desde la tradición judía. Los judíos lo ven como un solo libro, no ven separados como nosotros lo tenemos. Fue escrito por Esdras, dicen algunos, y complementado posiblemente por Nehemías. Es decir, hay un trabajo de Dios inspirando por medio de su Santo Espíritu a estos hombres para registrar lo que en la historia del pueblo de Israel sucedió. Si hablamos en tiempo, bueno, nos ubicamos al final del Antiguo Testamento. Curioso, porque normalmente como en nuestra Biblia nosotros vemos Nehemías a mitad más o menos del Antiguo Testamento, pensamos que en la historia así está. Pero Nehemías nos relata los últimos momentos o eventos del Antiguo Testamento. Más o menos 445 antes de Jesucristo, donde los judíos, como he dicho, ya habían regresado muchos de ellos, los primeros que regresaban ya llevaban 90 años de haber vuelto del cautiverio babilónico. La narración de Nehemías, todos los capítulos de Nehemías, se dice que son 12 años. 12 años transcurren desde el capítulo 1 al capítulo 12, aunque algunos dicen que el capítulo 12 puede ser de un tiempo posterior. El propósito del libro de Nehemías, unido por supuesto al libro de Esdras, ahora quiere seguir mostrando las bendiciones continuas que Dios realizó sobre su pueblo cuando ellos regresaron después del cautiverio de Babilonia. Ahora ellos, como pueblo de Israel, tienen que cumplir con el culto al Señor en el templo, tienen que obedecer la ley de Dios dada a Moisés y tienen que mantenerse separados de todas aquellas influencias paganas de los pueblos que los rodeaban. Teniendo claro algunos puntos generales, ¿verdad? No es un estudio en el cual nos vamos a meter completamente de cabeza al contexto, pero sí que nos ayude a entender lo que vamos a empezar a estudiar ahora. Quiero que me acompañe a Nehemías entonces, espero lo tenga usted ya listo, y vamos a leer los primeros 4 versos, y luego vamos verso a verso para ver de qué está hablando y ubicarnos en la historia. Dice la palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kislev, del año 20, que estando yo en Susa, la ciudadela, llegó Ananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres desde Judá, y les pregunté acerca de los judíos evadidos, sobrevivientes del cautiverio, y acerca de Jerusalén. Y me dijeron, los del remanente que quedan de la cautividad ahí en la provincia, están en gran desventura y humillación. Y el muro de Jerusalén está lleno de brechas, y sus puertas han sido devastadas por el fuego. Cuando oí estas palabras me senté, lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré ante el Dios de los cielos. En estos versos, entonces, como vemos, Nehemías conoce la situación de su pueblo y de la ciudad misma. Y dice entonces, palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Esta frase es muy interesante porque no es normal en los libros históricos que inician de esta manera. Normalmente los libros proféticos, sí, algunos libros sapienciales como Eclesiastés o Proverbios, en algunos capítulos se ocupa de forma similar, pero no es normal en un libro histórico como en el que estamos estudiando. Lo que está indicando esta frase de palabras de Nehemías es un extracto entonces de las memorias del mismo Nehemías como personaje principal de esta historia. Habla de las palabras y habla de los hechos narrados entonces por Nehemías en este mismo libro. El nombre de Nehemías, ¿qué significa? El nombre de Nehemías significa el Señor ha consolado. Al parecer, Nehemías no era un sacerdote ni descendiente de sacerdotes, como en el caso de Esdras, que ya se ha estudiado, pero en su vida misma, en su carácter, exhibía todos los rasgos de una nobleza e indudablemente, pues, como Dios lo iba a ocupar en ese momento importante con el pueblo de Israel, en la función que él se encontraba como copero del rey de Persia.
Nos dice que es hijo de Acalías. No tenemos muchos datos acerca de quién era Acalías, más que el padre mismo de Nehemías. Luego el texto nos ubica en el tiempo, por lo menos en el año, y nos dice a nosotros que es el mes de Kislev. Este nombre es el nombre del mes noveno del calendario judío, que corresponde, por si nos queremos ubicar nosotros, a la medio noviembre hasta medio diciembre. Las temporadas generales de ese tiempo es el mes de Kislev. Y nos brinda una ubicación, ¿verdad? Un lugar específico, nos dice Susa. ¿Qué era Susa? Susa era la capital del invierno de los reyes persas. Estaba ubicada al sudeste de Persia, a unos 240 kilómetros. Es interesante esto porque los reyes persas entonces tenían lugares que eran destinados como la capital del imperio de acuerdo a la estación que se encontraban. En este caso, cuando era invierno, pues los reyes persas ocupaban Susa como la capital del imperio. Bueno, verso 1, si ustedes ven, es más datos generales para que nosotros nos ubiquemos en cómo estamos iniciando este precioso libro. ¿Qué pasó entonces? A Susa, versículo 2, llegó Ananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres desde Judá, y les pregunté acerca de los judíos evadidos, escapados, sobrevivientes del cautiverio y acerca de Jerusalén. Hasta este lugar, hasta Susa, entonces llegó Ananí. El texto nos dice uno de mis hermanos, como Nehemías hablando entonces en primera persona. Puede significar un pariente de Nehemías, pero algunos comentaristas y también amparados al capítulo 7 en el verso 2, cuando ustedes lleguen ahí se van a acordar, habla de que Nehemías posiblemente, y asegurando que Nehemías fue un hermano de carne de Ananí. Ananí y Nehemías fueron hermanos mismos. ¿Qué pasó entonces? Llega Ananí con un grupo de hombres de Judá, ¿verdad? Habían viajado mucho alrededor, si hacemos pues distancia, cuentas de la distancia, habían viajado alrededor de unos 1800 kilómetros. ¿Por qué? El viaje de Jerusalén a Babilonia normalmente en ese tiempo se llevaba alrededor de 4 meses. En Esdras describió que en ese periodo se tardaron para llegar a Jerusalén. Y del tramo de Babilonia a Susa agregaban unas semanas. Un dato interesante entonces nos lleva a nosotros a pensar. Esos hombres, Ananí y los acompañantes de Ananí, se esforzaron tanto por llegar entonces a Nehemías. No fue un camino corto. Usted sabe que un camino de 4 meses o casi 5 meses, pues tuvo que haber sido difícil, pero a ellos no les importó y se esforzaron para llegar hasta tener un encuentro con Nehemías. ¿Y qué pasó? Y el Nehemías los encuentra y les pregunta, ¿qué pasó? ¿Dónde están los judíos? ¿Dónde están acerca de los judíos evadidos? Es decir, los escapados. No escapados que no estaban en cautiverio, sino específicamente, como él dice, los sobrevivientes del cautiverio y acerca de Jerusalén. Nehemías se preocupó por sus hermanos. Fácilmente, si nosotros nos ponemos a pensar un poco, Nehemías estaba en una buena posición dentro del imperio persa. Él podía no importarle cómo estaba su pueblo. Él se encontraba bien. Él podía haber sido egoísta. Pero Nehemías se interesa por la situación de su pueblo y de su ciudad, la cual nunca conoció en la gloria que leímos en el Salmo 45. No conoció simplemente por tiempo. Podemos asegurar que él no la conoció. ¿Qué le dijeron entonces? Verso 3, y me dijeron, los del remanente que quedan de la cautividad ahí en la provincia están en gran desventura y humillación. Y el muro de Jerusalén está lleno de brechas y sus puertas han sido devastadas por el fuego. Los hombres entonces que han llegado con Ananí cuentan cómo está la situación del pueblo sobre el remanente que había quedado y cuál era la condición en que se encontraban en la provincia y específicamente Judá. Se encontraban, dice, dos cosas, dos términos ocupan ellos, en desventura y humillación. Es decir, ellos no se encontraban felices, ellos no se encontraban con éxito o en bonanza en su vida. No, ellos se encontraban en desventura, ellos se encontraban en humillación. La palabra desventura habla de una destrucción, no total, pero sí una destrucción. Ellos se encontraban llenos de brechas, es decir, ellos habían sido destruidas, sus puertas habían sido devastadas por el fuego.
completamente vulnerables. ¿Por qué? Cualquier pueblo podía llegar, entrar, robar, saquear, hacer cualquier clase de mal y no había nada que lo impidiera. No había murallas que impidieran que los demás ejércitos llegaran a ellos. Llevaban muchos años de estar en esas circunstancias, porque si recordamos y hacemos un poco de cuenta, desde que regresó Zorobabel con el primer grupo hasta estos tiempos, estamos hablando de más de 90 años aproximadamente, que se encontraban en esa condición. ¿Qué hizo Nehemías? ¿Cómo reaccionó? Verso 4, cuando oí estas palabras me senté, lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré ante el Dios de los cielos. La reacción de Nehemías sugiere que el informe que le da a Ananí y que le dan estos hombres que habían llegado con él fue una sorpresa, porque él quizás no se imaginaba la situación terrible en la que estaba su pueblo. De hecho, él posiblemente había escuchado que en el tiempo de Artajerjes los judíos habían intentado reconstruir los muros de Jerusalén y quizás tenía en mente la ciudad de forma diferente. Este proyecto, como ustedes lo vieron en Esdras 4, fue detenido con poder y fuerza. En la época de los persas, para evitar las rebeliones o para evitar que los pueblos se volvieran fuertes, ellos no permitían que las ciudades o las provincias tuvieran muralla. Por lo que les decía, era más fácil llegar y atacarlos y dominarlos de esa manera. Pero Nehemías entonces reacciona con dolor y oración. Aunque vivía lejos de la tierra, del pueblo, se identificaba con ellos. Fue tan impresionante para Nehemías lo que está escuchando de parte de su hermano y de los que venían, que se sentó, lloró e hizo duelo. Para Nehemías no fue fácil escuchar esta noticia. Su reacción duró días. O sea, no fue lloró y sigamos adelante. Llevó días. Ustedes lo verán en el capítulo 2, donde esto se extendió hasta 4 meses. Literalmente, pues Nehemías lloró, hizo duelo y ese duelo era ayunando y orando. Porque el ayuno representaba para ellos mismos ese arrepentimiento delante de Dios. No una forma de manipular a Dios para que haga lo mío. No, era una forma de arrepentimiento ante Dios. Como lo había dicho el profeta Joel en Joel capítulo 2, versos 12 y 13. Aún ahora declara el Señor, volved a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved ahora al Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir el mal. Nehemías entonces sabe quién es Dios y se arrepiente ante Dios, que ya lo vamos a ver en la oración. Esto lo hace ante el Dios de los cielos, dice puntualmente. No es una frase que está por casualidad, hermanos. Cuando dice que ora entonces al Dios de los cielos, este título que le aplica a Dios viene desde Génesis, pero también está entonces refutando a los persas que atribuían al Dios de los cielos, la frase al Dios de los cielos, al Dios Hormuz, un Dios persa. Y Nehemías está diciendo, yo no voy a Hormuz, Nehemías está orando al Dios de los cielos, al Dios de sus padres. Nehemías sabía muy bien a quién tenía que acudir. No fue a quejarse con nadie más, no fue a lamentarse con sus conocidos. Nehemías fue ante el único y verdadero Dios, el Dios de los cielos. Sabía que solo a Él podía ir. Pensemos por un momento. Cuando nosotros estamos en medio de las dificultades, ¿a quién acudimos? Muchas veces buscamos a nuestra familia. Buscamos entonces a nuestros amigos, a nuestros conocidos, pensando que ellos nos van a librar de la situación en la que nos encontramos. Otros se refugian en el pecado, se refugian en el alcohol, se refugian en las drogas, se refugian en cualquier clase de pecado, pensando que eso los va a librar de la situación. Mas lo que lleva a esto es más problemas. Por eso Nehemías no busca otra cosa, no busca nada de este mundo. Él va a buscar al Dios de los cielos. Y eso es lo que vamos a ver en los versículos del 5 al 11. Quiero que lo leamos todo para ver la oración completa de Nehemías. Dice de manera siguiente, y exclamé
Ay, Señor, Dios de los cielos, grande y terrible, Dios que guarda el pacto y la misericordia a los que lo aman y guarda sus mandamientos, y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y tus ojos abiertos para oír la oración de tu siervo, que yo hago hoy ante ti, día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, confesando los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Nos hemos corrompido en extremo ante ti, no guardando los mandamientos, ni los estatutos, ni los preceptos que tú dictaste a tu siervo Moisés. Te ruego que te acuerdes de la palabra que tú ordenaste a tu siervo Moisés, diciendo, si vosotros prevaricáis, yo os dispersaré entre los pueblos. Pero si os volvéis a mí y observáis mis mandamientos y lo cumplís, aunque vuestros exiliados estén en el extremo de los cielos, de ahí yo los recogeré y los conduciré de nuevo al lugar que escogí para que ahí tabernaculice mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales rescataste con tu gran fortaleza y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Señor, esté atento ahora tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se complacen en temer tu nombre. Y da prosperidad, te lo ruego a tu siervo hoy, y concédele gracia delante de este hombre. Entonces yo era el copero del rey. En estos versos, como vemos, encontramos entonces la oración de Nehemías al Dios de los cielos. Y Nehemías inicia esta hermosa oración diciendo, ay Señor, Dios de los cielos, grande y terrible. Nosotros vemos una oración cargada de expresiones que vienen de lo más profundo del ser de Nehemías, pero sobre todas las cosas están fundamentadas en la palabra de Dios, especialmente en Deuteronomio, como vamos a ver en algunos casos. Esta oración, nosotros encontramos un llamado al Señor, donde Nehemías menciona las virtudes de Dios, hace un ruego a Dios para que Él escuche la oración, hace una confesión de los pecados, recuerda las promesas de Dios, recuerda las obras que Dios ha hecho en el pasado a favor de su pueblo, le ruega a Dios y por último hace una petición específica, una oración pura de arrepentimiento. No es única en el libro de Nehemías, porque en el capítulo 9 nosotros vamos a encontrar también una oración de arrepentimiento similar a la que ustedes estudiaron en el libro de Esdras capítulo 9. Nehemías entonces se dirige al Señor como el Dios supremo, como el poderoso, como el leal, como el fiel. Ese nombre que ocupa como Señor, en algunas traducciones está como Jehová la traducción, en algunas como en América dice pues el Señor, o en textual dice 4 consonantes que se conocen como un tetragramatón. Esto es lo mismo, el Señor, pero lo que quiero que vean es que este nombre a Dios se le atribuía en relación al pacto que Dios había hecho con su pueblo Israel. Nehemías está ocupando conscientemente ese nombre. Él puede ocupar otro nombre, pero él ocupa ese nombre porque va a conectar su oración al pacto que Dios ha hecho con el pueblo. Nehemías enumera las virtudes de Dios, las cuales constituyen esa oración, esa alabanza a Dios, esa confianza a Dios, diciéndole a él, Dios grande y temible. Una frase que viene de Deuteronomio, donde señala que Dios es supremo, Dios es grande, Dios es hacedor de obras asombrosas, que inspiran entonces a todos aquellos que le siguen al temor a Dios. A ese Dios, hermanos, acude Nehemías, no a cualquier Dios falso, al único Dios verdadero, el cual podía responderle a él. ¿Cómo le puedo asegurar de que las descripciones de Nehemías son de Deuteronomio? Acompáñenme, busque en su Biblia Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, y veamos qué nos dice entonces el libro de Deuteronomio y cómo Nehemías hace uso de ello. Dice, reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Nehemías ocupó prácticamente las mismas palabras, diciendo entonces que Él es un Dios grande, pero diciendo que Él es un Dios fiel. Y asegurando esa fidelidad con la frase que dice que Dios guarda el pacto.
Es importante esto y no lo pierda de vista, porque al final vamos a ver cómo Dios sigue guardando ese pacto. Se trata de ese pacto de Moisés en el que el Señor entonces había prometido bendecir a Israel si éste cumplía con su parte en relación con ese pacto y esa fidelidad de Dios. Nehemías habla de la gran misericordia, de cómo Dios guarda el pacto y guarda la misericordia, la fidelidad, la lealtad, la bondad. Aunque no lo merecía el pueblo, Dios guardaba su misericordia. No es a cualquier Dios a quien acude Nehemías. Nehemías acude al Dios supremo. A Él busca rendirse, a Él busca humillarse, reconociendo que Él es el único que puede obrar en favor de su pueblo. Y sigue entonces la oración, versos 6 y 7. Esté ahora atento tu oído y tus ojos abiertos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ante ti, día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, confesando los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¿Cómo? 7. Nos hemos corrompido en extremo ante ti, no guardando los mandamientos, ni los estatutos, ni los preceptos que tú dictaste a tu siervo Moisés. Nehemías entonces hace un ruego a Dios. Viene delante de Dios haciendo plegarias a Dios. Día y noche, dice. No era una oración de un minuto, Señor, tú conoces mis necesidades y te pido que seas tú obrando. Amén. No. Nehemías día y noche constantemente se mantuvo orando, rogando a Dios. Esa oración que era una oración intercesora por los hijos de Israel, como él lo denomina aquí, por el pueblo mismo. Nehemías pide a Dios que él pueda estar atento a su oración, que incline su oído, que ponga atención. Sabía que Dios es el único que podía mostrar misericordia. Pero hace algo muy interesante. Nehemías no solamente va a Dios a pedirle, a rogarle misericordia, sino que Nehemías hace una confesión de los pecados del pueblo. Y es una muestra entonces que era consciente que lo que ellos estaban viviendo era causa de sus pecados. Y por eso dice, sí, yo y mi pueblo hemos pecado. Nehemías se solidariza. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. Nehemías pudo haber dicho, Señor, estos pecaron. Él estaba fuera de eso. Pero Nehemías se identifica con el pueblo, reconociendo que ante el Señor no hay ningún justo. Nadie puede apelar. Yo soy bueno, estos son los malos. Nehemías se incluye dentro del pueblo. Habla sobre la infidelidad de Judá al pacto que Dios había hecho con su pueblo a través de Moisés antes del cautiverio. Ellos habían olvidado y, como dice el texto, nos hemos corrompido en extremo ante ti. Lo que ellos estaban viviendo, hermanos, no era porque Dios es malo y Dios lo que quiere hacer es vernos sufrir. No, ellos se habían corrompido. Ellos no habían guardado, dice, mandamientos, estatutos ni preceptos que Dios había dictado. La oración de Nehemías es un gran ejemplo para nosotros. Porque aunque tiene un propósito claro de rogar a Dios misericordia, él reconoce el pecado que el pueblo había cometido. Muchas veces, hermanos, nosotros buscamos a Dios nada más para pedirle. Cuando estamos en situación similar, como Nehemías está diciendo que estaba el pueblo en desventura y humillación, pues venimos delante de Dios a pedirle, Señor, dame, Señor, ayúdame, Señor, provee, Señor, restaura, Señor, hacemos todo eso. Y no solo lo buscamos para pedirle, pero Nehemías no solo viene a pedirle a Dios, sino que viene a rendirse en arrepentimiento a Dios. Dios quiere que vengamos entonces y nos humillemos y nos rindamos en arrepentimiento por nuestros pecados. No vengamos a pensar, es que lo que yo estoy viviendo es porque Dios es malo conmigo. No, o porque tal persona, no. ¿Qué he hecho yo? Y Nehemías está reconociendo sus pecados y se arrepiente delante de Dios. Hermosa oración, hermoso ejemplo para nosotros hoy. ¿Y qué le dice Nehemías, versos 8 y 9? Te ruego que te acuerdes de la palabra que tú ordenaste a tu siervo Moisés, diciendo, si vosotros prevaricáis, yo os dispersaré entre los pueblos. Pero si os volvéis a mí y observáis mis mandamientos y los cumplís, aunque vuestros exiliados estén en el extremo de los cielos, de ahí yo los recogeré
y los conduciré de nuevo al lugar que escogí, para que ahí tabernaculice mi nombre, para que ahí habite mi nombre. Habiendo confesado el pecado, entonces, Nehemías no solo basa su petición en la bondad y la misericordia de Dios, sino que ahora recuerda a Dios. No es que Dios había olvidado, sino que Nehemías, haciendo uso de un recordatorio a Dios en la promesa de restauración que Dios había dicho a su pueblo en el pacto con Moisés. Al decir Nehemías, te ruego que te acuerdes de la palabra que tú ordenaste. En cierta manera está insinuando que el Señor pues tiene que recordar cómo Él se comprometió a restaurar a un pueblo arrepentido. No a un pueblo pecador. Al pueblo pecador y que olvidara los mandamientos, Dios lo iba a dispersar. Pero a un pueblo arrepentido, Dios lo iba a restaurar. Nehemías conoce muy bien la palabra y recuerda eso. En Levíticos 26, del 20 al 42, usted puede encontrar toda esa promesa de Dios. Usted léalo en casa, son varios versículos. Solo quiero que leamos un resumen de eso, pero en Deuteronomio capítulo 30, versículo del 1 al 4, donde Nehemías pudo haber estado basado en esto. Dice lo siguiente, Deuteronomio 30 del 1 al 4. Y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y tú la recuerdes en todas las naciones a donde el Señor tu Dios te haya desterrado, y vuelvas al Señor tu Dios, tú y tus hijos, y le obedezcas con todo tu corazón y con toda tu alma conforme a todo lo que yo te ordeno hoy. Entonces el Señor tu Dios te hará volver de tu cautividad, lo que está diciendo Nehemías, y tendrá compasión de ti y te recogeré de nuevo de entre todos los pueblos a donde el Señor tu Dios te haya dispersado. Si tus desterrados están en los confines de la tierra, de ahí el Señor tu Dios te recogerá y de ahí te hará volver. La condición que Dios había establecido para restaurar a Israel era un arrepentimiento genuino, manifestado a través de las obras. Y Nehemías, citando entonces de manera directa, como lo vemos, Deuteronomio y esa promesa de Dios, hace recordar que Dios ha traído a su pueblo, pero que Dios entonces tiene una promesa más allá de eso. Él ya cumplió hace 90 años que el pueblo empiece a regresar a su tierra. Pero la promesa de ese retorno está ligado a una bendición, a una prosperidad en la tierra prometida de lo que Dios había hecho. Dios atraería del extremo de los cielos, es decir, del horizonte más lejano, del lugar que los pueblos se hayan estado dispersados. Dios los traería a habitar en el lugar donde Dios había determinado que su nombre estuviera ahí, en su templo, en Jerusalén mismo. Y ahí Nehemías está pidiendo, Señor, te ruego por ellos. Te ruego para que tú cumplas tu promesa entonces de restauración plena hacia tu pueblo. Verso 10 y 11 para terminar. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales rescataste con tu gran fortaleza y con tu mano poderosa. Te ruego, Señor, esté atento ahora tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se complacen en temer tu nombre. Y oiga, y da prosperidad, te lo ruego a tu siervo hoy. Concédele gracia delante de este hombre. Y dice algo entre paréntesis. Entonces yo era el copero del rey. Luego de traer, recordando la obra de Dios que libró a su pueblo, también recuerda lo que dice Deuteronomio 9:29. Sin embargo, ellos son tu pueblo, tu heredad, a quien tú has sacado con tu gran poder y tu brazo extendido. Dios sacó por medio de Moisés al pueblo de Israel de aquella esclavitud en Egipto. Dios sacó entonces al pueblo de Israel por medio de, en este caso, el primer grupo que salió, Zorobabel, al pueblo de Israel del imperio babilónico y en ese caso ya medo-persa. Y ahora él está pidiendo que Dios obre en favor de sus siervos, repitiendo entonces que Dios esté atento a sus oraciones, reconociendo su poder y su soberanía. No solamente oraba él, porque dice tu siervo y otros siervos entonces que oraban con él, pero que se deleitaban en temer al Señor. No era cualquier persona, eran personas que buscaban a Dios, que buscaban obedecerle, que buscaban someterse a Dios. La petición entonces a primera vista de Nehemías puede ser esa misericordia, esa compasión
que Dios muestre sobre su pueblo. Pero el último verso, el verso 11, hace la idea que Dios muestre su gracia, porque dice, y da prosperidad, te lo ruego a tu siervo, y concede gracia delante de este hombre. ¿Cuál hombre? Ustedes lo van a ver muy bien en el capítulo número 2, pero era específicamente el rey persa, porque Nehemías, como ya dijimos, era un funcionario, el copero, como dice ahí entre paréntesis, del rey persa. Las evidencias de ese tiempo indican que el copero no solamente era un siervo de mucha confianza, sino que era un funcionario de alto rango. Los reyes asirios asignaban cada año con su propio nombre a los coperos y algunos pasaban a tener un gran honor dentro del imperio. Algo podemos decir en esta mañana. Nehemías estaba en el lugar y en el momento indicado por la soberana voluntad de Dios. No era casualidad, hermanos. El pueblo, todo lo que había pasado, cómo han regresado del cautiverio y que Nehemías estuviera siendo copero del rey, no era casualidad, era la soberanía de Dios. Reflexionemos entonces en esta preciosa historia. Es interesante esta historia. A mí me apasiona esta historia. Yo creo que nos da muchos datos importantes sobre la vida del pueblo de Israel. Pero yo creo que también nos lleva a reflexionar en nuestras vidas, en las condiciones en las que nos encontramos. El pueblo de Israel dice que se encontraban en desventura y humillación. ¿En qué condición se encuentra usted en este día? Posiblemente se puede identificar con las condiciones deplorables de humillación de la ciudad. Posiblemente se sienta hoy devastado, humillado, derrotado, sin fuerzas para seguir adelante, dudando que Dios lo puede librar de dicha circunstancia. En el mundo en que nos encontramos no es fácil. Se ha convertido para nosotros en ese valle de sombra y de muerte, lleno de corrupción, lleno de pecado, lleno de violencia, lleno de libertinaje, el cual nos lleva entonces muchas veces a vivir circunstancias difíciles en este mundo. Pero también, no solo culpemos hacia afuera, veamos hacia nosotros mismos. Nuestros propios pecados nos han llevado a encontrarnos en situaciones las cuales no podemos salir más, por más que nos esforcemos, así como el pueblo de Israel, y caemos una y otra vez en el mismo pecado, hundiéndonos cada día más. Este día debemos de aprender de la actitud de Nehemías, algo que usted y yo necesitamos aprender y vivir cada día, humillarnos y rendirnos ante nuestro Dios, el Dios de los cielos. Nehemías sabía muy bien que nadie lo podía sacar de esas circunstancias, ni su familia, nadie. Y eso es lo que hoy necesitamos, reconocer que no es por nuestras fuerzas, sino que reconocer entonces que debemos de venir y humillarnos. Y usted puede decir, pero ¿cómo me voy a humillar? Si estoy mal, si estoy vencido, si estoy enfermo, si estoy con problemas. Pues ahí en medio de esas circunstancias donde necesitamos reconocer que no es por nuestras capacidades, astucia, inteligencia, contactos, sino por el poder de Dios. Hoy es un buen día para venir como Nehemías entonces a rendirnos a Dios y clamar su misericordia. Las murallas del pueblo estaban derribadas. Pregúntese, ¿nuestras murallas están derribadas? Quizás nuestras familias estén derribadas. Nuestra sociedad está derribada, pero el Señor es quien nos protege. Veamos la oración de Nehemías, una oración de ruego, de súplica, de arrepentimiento basada en la palabra misma. La oración de Nehemías es una belleza porque nos habla de la comprensión pura de quién es Dios, confesando sus pecados y viniendo delante de Dios para que Dios obre su perfecta voluntad. Pero algo muy importante que yo les mencioné, Nehemías dentro de su oración le recuerda a Dios y tiene conciencia que Dios, Él es el Dios que guarda el pacto y guarda la misericordia sobre aquellos que le buscan. Es una verdad. Si Nehemías no hubiese sido consciente de esto, Nehemías no va a Dios. Nehemías se queda bien con el rey. Pero Nehemías es consciente de la situación del pueblo y es consciente que Dios es el que guarda su pacto. Esta es una gran verdad para nosotros hoy, porque ahora podemos reconocer que Dios guarda su pacto.
Pero hoy no estoy hablando del pacto que Dios hizo con Moisés, sino del nuevo pacto que tenemos en Jesucristo. Ahora sabemos, hermanos, que ya no estamos bajo el pacto del tiempo de Nehemías. Ahora vivimos bajo un nuevo pacto que ha sido sellado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Como dice Hebreos, es un nuevo y mejor pacto. ¿Por qué? Porque ese pacto no consiste en lo que nosotros podamos hacer o en lo que nosotros podamos darle, como algunos piensan, yo le doy y eso es pacto con Dios. No, sino en lo que Jesús ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Es por eso que hoy, aunque nuestras murallas estén devastadas, aunque nuestra familia esté devastada, hoy nosotros podemos venir con confianza ante el trono de Dios para ese oportuno socorro. Hoy podemos estar seguros que hay perdón de los pecados en ese nuevo pacto. No por lo que hemos hecho, sino por lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Hebreos capítulo 9, versículo 14 y 15 dice: cuanto más la sangre del Mesías, quien mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo. Verso 15. Por tanto, es mediador de un nuevo pacto, para que habiendo ocurrido una muerte para la remisión de las transgresiones cometidas durante el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hoy podemos estar seguros, hermanos, que Él es fiel a ese pacto. No porque nosotros hemos hecho algo, sino por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Podemos confiar plenamente en que Dios obrará en nuestras vidas. Dios obrará en nuestras familias. Pero vengamos a Él y rindámonos a Él, reconociendo que no podemos más. Aprendamos de Nehemías, buscando a Dios. Aprendamos del apóstol Pedro cuando le dijo a Jesús: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hermanos, solo en Jesucristo encontraremos misericordia. Solo en Jesucristo encontraremos salvación. Hoy debemos reconocer que si aún estamos pasando momentos difíciles en este mundo, pero nosotros tenemos al Dios de los cielos que guarda su pacto y su misericordia. Nunca olvide que Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra, a lo que Él nos ha dado en su palabra, y Él obrará su perfecta voluntad en nosotros. Hoy es un buen día para humillarnos, para rendirnos ante Él. No importa la situación que está atravesando. En lugar de alejarse de Dios, como muchas veces lo hacemos, cuando vienen las enfermedades, cuando vienen los problemas, cuando vienen las crisis, lo que normalmente nuestra carne nos lleva es alejarnos de Dios, a pensar entonces que mientras más lejos esté de Dios, menos problemas tengo. No, ríndase a Él, arrepiéntase de sus pecados. Y si nunca ha rendido su vida al Señor, hoy es un buen día para hacerlo. Arrepiéntase y ríndase delante de Él, humíllese delante del Señor, reconociendo que solo en Él hay salvación. Deje de buscar fuera de Dios. Venga a Él en fe y arrepentimiento. Venga a Dios para la salvación eterna. Pero algo también importante que este texto nos ha enseñado es que busquemos cada día a Dios en genuina oración. La oración de Nehemías, como he dicho y he repetido, es un gran ejemplo para nosotros. Mis hermanos, nuestra oración debe de ser cada día y genuina ante Dios, reconociendo quién es Dios, reconociendo su palabra, estando atento entonces que si hemos pecado, nos arrepintamos delante de Dios, reconociendo la justicia de Dios, reconociendo la fidelidad de Dios. Si usted está en angustia, no se aleje de Dios, hermanos. Si su familia está en angustia, no se aleje de Dios. Es el peor error que podemos cometer. Ore a Dios, que Él sea obrando su misericordia en usted. Regrese a Dios. Viva para Él. Es momento que usted y yo seamos hombres de oración, dispuestos a hacer lo que Dios nos ha encomendado. Busque a Dios. Y por último, actuemos confiadamente en que Dios va a obrar su perfecta voluntad. Nehemías sabía que no se trataba de él. Sabía que no eran sus contactos o su astucia, sino lo que Dios iba a hacer. Por eso buscó a Dios
¿Por qué? Porque Nehemías no buscaba la gloria para él. Nehemías buscaba que Dios, el Dios de los cielos, obrara y el Dios de los cielos fuera glorificado. Por lo tanto, mis hermanos de Casa de Gracia y aquellos que nos escuchan en esta mañana, confiemos plenamente en nuestro Dios. Él obrará en su tiempo y a su manera. No como nosotros quizás esperemos, pero en su perfecta voluntad. Él pondrá en orden todas las cosas. No fue casualidad dónde estaba Nehemías. Era el lugar y el momento adecuado que Dios había determinado. Rindámonos a Él, a su voluntad, aquella que es buena, agradable y perfecta. Humillémonos y rindámonos ante Dios en todo tiempo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por este tiempo que nos has dado y por tu hermosa palabra. Gracias, mi Dios, por tu palabra, por el libro de Nehemías que estamos estudiando. Gracias te doy porque tú nos hablas cada día. Y hoy tú nos has hablado, Señor, cuán importante es que en todo momento nosotros te busquemos y vivamos para ti. Muchas veces nos alejamos de ti, pero hoy entendemos que debemos de vivir para tu gloria, para tu honra, Señor. Nos rendimos ante ti, nos rendimos y nos humillamos, reconociendo que hemos pecado, que muchas veces hemos menospreciado tu palabra y te hemos culpado de nuestras consecuencias, pero han sido a causa de nuestros pecados, y hoy nos rendimos y nos humillamos delante de ti, reconociendo que tú eres un Dios grande, un Dios fiel, un Dios que guarda ese pacto. Ya no es el pacto de Nehemías, sino el pacto que tenemos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque no se trata de nosotros, sino de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Ponemos en tus manos nuestras vidas, nuestras familias, cada uno de los hermanos que están escuchando este sermón. Que seas tú obrando en sus vidas tu perfecta voluntad. Mi Dios, te pedimos que seas tú bendiciendo esta preciosa iglesia, Casa de Gracia. Que bendigas a cada uno de sus miembros, a su pastor, a su familia, Señor, para que seas tú glorificándote en todo lo que tú haces en medio de ellos. Te damos gracias, Señor, y esta semana que vamos a iniciar, que todo lo hagamos para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, ha sido un privilegio poder compartir con ustedes este tiempo. Doy gracias a Dios, doy gracias al pastor Walter por el privilegio de seguir esta preciosa serie. Nehemías es un libro muy interesante y unido de Esdras y Nehemías es preciosa la historia completa. Que Dios siga hablando a su vida y que no solamente seamos oidores, sino hacedores de su palabra. Que Dios les bendiga.